plurilingüismo crítico y la redacción académica para publicación. Conferencista James N. Corcoran es profesor asociado en el Departamento de Lenguas, Literatura y Lingüística de York University en Toronto, Ontario, Canadá. Imparte clases en los programas de inglés como segunda lengua ESL, enseñanza del inglés a hablantes de otras lenguas, TESOL y lingüística aplicada. El área de investigación de James son la política y las prácticas de las lenguas con fines específicos. Ha publicado numerosos trabajos sobre estos temas, entre ellos 2 libros con Routledge y 2 volúmenes editados con WAC, Clearinghouse. James ha publicado sus trabajos en inglés, francés, español y portugués. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Escucha? Bienvenidos, me llamo James y soy profesor de la Universidad de York en Toronto. Es un honor para mí haber recibido la invitación del equipo organizador de la CDR con Natalia y de Reles y Ascun con la doctora Blanca y de estar aquí con vosotros y hablar de algunas estrategias relevantes para promover la producción de conocimiento contrahegemónico en estos tiempos difíciles. Bueno, mismo que mi español no es exactamente fuerte, creo que es simbólicamente importante para mí utilizarlo hoy por razones que deberían de resultar obvias dado el tema de mi charla. En cualquier caso, lo agradezco de antemano tu paciencia con mi español y te animo a que te dejes llevar por el carácter plurilingüe y pluricultural y multimodal de esta charla que se llama Cómo promover la producción de conocimiento contrahegemónico en las Américas. No estoy disponible. Bueno, para los que vieron mi presentación de ayer sobre pedagogías contrahegemónicas, les pido disculpas para repetir hoy algunos conceptos y contenido. Sí. Bueno, aquí tienes el orden del día con los temas que voy a tratar en mi charla de hoy. Primero te contaré un poco más sobre mí. A continuación le presentaré el marco desde el que enfoco mi práctica educativa plurilingüe y contrahegemónica. Además, no voy a hablar tanto de teoría, sino que te presentaré un ejemplo concreto de esta práctica. Ya que es una feria de libros, voy a presentar un libro plurilingüe que acabo de publicar con algunos colegas. Además, voy a abordar el papel de la inteligencia artificial generativa en la producción de conocimiento académico y termino con unas preguntas de considerar. Bueno, ¿quién soy yo? Soy un hombre cis, muy blanco o a veces rosado, descendiente de colonos que vive en tierras indígenas en lo que hoy se conoce como Canadá. También soy un académico plurilingüe y ciudadano del mundo, que siempre ha sentido un vínculo especial con América Latina, donde he desarrollado gran parte de mi labor docente y investigadora. Aquí tienen unos links de mi Academic Social Media y estos diapositivos están disponibles después para quien le interese. Pero antes de seguir adelante, creo que es importante definir algunos
términos que vas a escuchar durante esta charla. Primero, producción de conocimiento quiere decir las formas en que se produce el conocimiento y los impactos resultantes en un mercado global donde estos productos se mercantilizan. Metaciencia es más o menos investigación sobre la investigación o trabajo introspectivo que a menudo se centra en la política y las prácticas de la producción de conocimiento. Escritura académica para publicación. Las prácticas de escritura asociadas con la producción de conocimiento visible, a menudo en forma de artículos de investigación y revistas indexadas. English for Research Publication Purposes, o ERPP, un subcampo emergente de la lingüística aplicada interesado en las políticas y las prácticas de, principalmente, pero no solo, académicos plurilingües que navegan por el mercado global de la producción de conocimiento. ¿Y quién son académicos plurilingües? Académicos que equilibran múltiples idiomas en sus prácticas de producción y que a menudo usan el inglés como idioma adicional. Y plurilingüismo crítico es un enfoque o orientación hacia la pedagogía y la investigación en lingüística aplicada que tiene en su núcleo una teoría plurilingüe del lenguaje y que se interesa por la naturaleza interconectada del lenguaje, la identidad, la agencia, el conocimiento y el poder. Ontoepistemologías, formas sinérgicas de conocer, entender y actuar, en este caso el trabajo lingüístico aplicado. Las Américas, un término que identifica un hemisferio caracterizado por una variedad de regiones geolingüísticas desde Canadá hasta Argentina, pero que es objeto de controversia en varios sentidos. La hegemonía describe cómo una clase dominante mantiene el poder no solo mediante la fuerza, sino creando un consenso de sentido común entre la población. A través de su liderazgo cultural, ideológico y moral, la élite moldea los valores sociales, haciendo que su dominio parezca natural y inevitable, en lugar de impuesto. Y contrahegemonía es el proceso en el que las clases o grupos subordinados cuestionan y desmantelan la ideología dominante, el sentido común, los valores y las normas culturales de la clase dominante para crear una nueva visión del mundo, alternativa y más equitativa. Se trata de una lucha intelectual, moral y cultural, destinada a revertir las dinámicas de poder establecidas. A los que están aquí no les sorprenderá saber que el inglés es el idioma dominante en la producción de conocimientos. Tampoco les sorprenderá saber que quienes trabajan en la anglosfera o en los centros globales de producción de conocimiento tienen claras ventajas sobre quienes trabajan en contextos más periféricos. Ahora bien, por supuesto, hay una gran complejidad al considerar los desafíos de escribir en un idioma adicional con fines de publicación, y muchos sostienen que el idioma no es una lente suficiente a través de la cual analizar o comprender las relaciones de poder. Sin embargo, lo que es evidente y está respaldado empíricamente es que los académicos que trabajan en contextos periféricos, como en las universidades en Colombia, y usan el inglés como idioma adicional, enfrentan cargas adicionales al intentar publicar su trabajo. Hay muchas razones sistémicas para esta carga adicional: el control oligárquico de las principales editoriales y su tendencia a publicar en un solo idioma,
frecuentemente en el inglés. Los consejos editoriales, a veces dominados por académicos anglófonos, las prácticas de citación que reifican el estatus de los académicos de mayor rango, a menudo anglófonos y con sede en los principales centros, en diferentes campos disciplinarios, etc. Para entender mejor la hegemonía del inglés en la producción de conocimiento, deberíamos considerar el idioma como algo conectado a las prácticas culturales. Vivimos hoy en una época de incertidumbre y agitación a nivel global, regional, y lo que es importante para el debate de hoy, hemisférico. Todo ello sustentado, bueno, tal vez no todo, todo ello sustentado por la hegemonía cultural de los Estados Unidos. Este es sin duda, como dijo Gramsci hace unos 100 años, una época de monstruos. Esta hegemonía cultural se le refleja y se refuerza a través del poderío militar y económico, pero también a través de prácticas y políticas lingüísticas que se crean y mantienen para conservar el statu quo, en este caso el lugar dominante de los Estados Unidos en el hemisferio y el lugar del inglés en el panorama lingüístico. La hegemonía cultural de los Estados Unidos está por todas partes en nuestro hemisferio. Las políticas y prácticas lingüísticas están íntimamente ligadas a esta hegemonía y las relaciones de poder que se derivan de ella entre quienes viven en el centro y en la periferia. El resultado del dominio del inglés en el ámbito de la producción de conocimiento es que quienes usan el inglés como lengua adicional se enfrentan a cargas y desafíos extra a la hora de publicar sus trabajos y convertirse en miembros claves de las comunidades académicas. Sin embargo, como señala mi colega Ian Martin, ha habido una respuesta contrahegemónica en lo que respecta a la producción de conocimiento. Mi presentación de hoy destacará algunas de estas respuestas y las formas en que podríamos, a través de políticas y pedagogías, mitigar el dominio del inglés mientras, como dice mi colega Natalia Ávila Reyes, democratizamos la producción de conocimiento. En América Latina, la respuesta contrahegemónica ha tomado muchas formas en las últimas décadas. La introducción y proliferación de índices científicos, por ejemplo LatinDex, la reciente modificación de algunos consejos nacionales de ciencia y los criterios de evaluación, y el cambio reciente en las prácticas editoriales hacia un mayor acceso abierto y publicaciones multilingües. Son estos últimos puntos en los que me centraré hoy en esta presentación al exponer un modelo para abordar la producción de conocimiento científico. Sin embargo, más que una imposición, este enfoque llamado pluralingüismo crítico, del que hablaré, es más bien un modelo que debe adaptarse a nivel local, regional y nacional en respuesta a las condiciones orgánicas de los distintos contextos. Entonces, ¿qué es pluralingüismo crítico y cuáles son sus pilares fundamentales? En las últimas décadas, el campo de la lingüística aplicada ha experimentado un cambio en el que tantos teóricos como profesionales han descartado la anticuada noción de bilingüismo equilibrado. En la que las lenguas se consideran sistemas completamente autónomos y separados, y cuyo objetivo es alcanzar una competencia igual y plena en ambas lenguas. Ahora se aceptan más las teorías del lenguaje que reconocen la hibridación
y los grados variables de competencia dentro y entre las lenguas. Una de las teorías que ha surgido de una comprensión mejorada y basada en la sociolingüística de los repertorios lingüísticos diversos, dinámicos e interrelacionados es el plurilingüismo. Por lo tanto, la versión crítica del plurilingüismo que defiendo es un desafío explícito a la lingüística aplicada normativa o convencional, que con demasiada frecuencia es agnóstica en cuanto al poder. El plurilingüismo crítico se basa en enfoques neomarxistas y postestructuralistas de la enseñanza de idiomas y el poder, y intenta equilibrar dos posiciones teóricas críticas pero contrapuestas, una que pone de relieve las desigualdades sistémicas y otra que exige el reconocimiento de las subjetividades individuales al considerar, como describe Pennycook, los efectos contingentes y contextuales del poder en relación con el acceso, la exclusión, la reproducción y la resistencia. Entonces, ¿cómo sería para mí un programa de difusión y evaluación del conocimiento que fuera crítico y plurilingüe? Bueno, déjame mostrarte. Es plurilingüe, acceso abierto, multimodal y autorreflexivo. Sí. Durante los próximos más o menos 30 minutos, te voy a presentar un libro que sirve de modelo contrahegemónico para la producción de conocimiento en las Américas, titulado Perspectivas plurilingües sobre la redacción académica para publicación. Esta colección editada multilingüe y multimodal incluye contribuciones de académicos emergentes y consolidados que abordan una amplia gama de cuestiones relacionadas con la redacción académica para su publicación en diversos contextos internacionales. Los colaboradores que escriben en Cree, que es una lengua indígena en Canadá, inglés, francés, criollo guadalupeño, portugués, español y, dependiendo del capítulo, en ocasiones en varios idiomas. Informa sobre los resultados de estudios empíricos, analizan el impacto de las iniciativas pedagógicas y reflexionan sobre la política y las prácticas de la producción y difusión de conocimiento académico. Los lectores adoptaron una postura reflexiva al considerar las cuestiones críticas que subyacen en la publicación en contextos sociolingüísticos y geográficos. Entonces, ¿por qué escribir un libro como este? Bueno, aquí tienes algunas razones, así que primero queríamos probar algo diferente, algo que recogiera perspectivas de todo el hemisferio, algo que nunca se había hecho antes sobre este tema. Después, queríamos predicar con el ejemplo en lugar de solo hablar de ello. Luego, queríamos colaborar con colegas que pensaran como nosotros de una forma que se sintiera menos como trabajo que la escritura habitual para una publicación. Por último, queríamos llevar a cabo un proyecto lingüístico crítico que desafiara las formas normativas de hacer las cosas. Bueno, estas son algunas de las preguntas que han inspirado el contenido de este libro, preguntas que se responden en parte a lo largo del mismo. No voy a leer todas las preguntas. Bueno, ¿y qué hay dentro del libro? Bueno,
Aquí tienes algunas de las características y detalles. Hay 20 capítulos en 5 secciones en 6 lenguas y había 7 editores plurilingües. Es multimodal con links hasta vídeos y como veas es completamente gratis y abierto al público. Y ahora te voy a guiar por las diferentes secciones y capítulos del libro. Esperamos que disfrutes del recorrido. Ok, entonces puedes ver aquí las secciones y con colores aquí que dicen en cuál lengua que es el capítulo. Como ves aquí en el front matter, primer capítulo de Natalia Ávila Reyes, sobre la democratización del conocimiento. Bueno, siguiendo, este capítulo aquí, con varios colores, es multilingüe. Bueno, nuestro capítulo de editores es como una forma de poner en práctica nuestra orientación y de hecho como un ejemplo de cómo hacer lingüística aplicada crítica. Entablemos conversaciones críticas, reflexivas y plurilingües. Bueno, en francés, inglés, portugués, español. Esperamos que estas conversaciones dentro, a través, entra y más allá de las fronteras de las Américas, junto con nuestros textos sobre identidad plurilingüe, aclaran la naturaleza dinámica, fluida, controvertida, pero en última instancia útil del término plurilingüe. Compartimos perspectivas diversas, pero con sinergia al enfoque para entender la metaciencia a través de las prácticas lingüísticas. También hicimos unos vídeos individuales que reflejan nuestras identidades académicas plurilingües. Se me ocurrió compartir uno o dos de estos vídeos contigo hoy. Como podrás ver en estos vídeos, nuestras identidades académicas son complejas, cambiantes y plurilingües. Estas identidades se negocian en un mercado de intercambio desigual donde el inglés suele tener un lugar privilegiado a costa de otras lenguas. Y este libro es una respuesta a eso. Para que te hagas una idea del contenido multimodal, ahora te voy a reproducir los textos de presentación del editor y un vídeo detrás de cámaras. Esto es mi colega Laura, una argentina, hablando sobre su identidad académica. Sí. Hello, hola, my name is Laura Colombo, pero muchos me llaman Violeta. Hoy les vengo a contar un poco sobre mi identidad bilingüe. Nací en Argentina, en un ámbito netamente monolingüe, todo el mundo alrededor me habla español. Siempre me gustó mucho escribir y cuando era adolescente me gustó coleccionar las letras de la música que escuchaba. La mayoría de esta música era en inglés, lo cual me llevó a estudiar inglés como lengua extranjera en forma particular, y eso a mis 18 años me permitió, ya que estaba estudiando para maestra, tomar cátedras de inglés en escuelas del conurbano de la provincia de Buenos Aires. En el año 2003 me recibí de licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y me fui a Estados Unidos, ya que la University of Maryland, Baltimore County, me otorgó una beca para realizar el Masters in Intercultural Communication. La beca me pedía que yo fuera teaching assistant, o sea, que diera clases de español como lengua extranjera. La mayoría de las clases las dictaba en español, por supuesto, pero a la vez también como alumna tenía que utilizar muchísimo el inglés. Fue un gran desafío personal poder manejar el inglés a nivel académico,
Y también fue un desafío personal enseñar en vez de inglés español. También tuve la oportunidad de dar intercultural training, workshops, lo cual me permitió también coordinar talleres en inglés y fue una experiencia hermosa y nutritiva. La mayoría de mis estudios, lecturas y mi contacto con la literatura fue casi exclusivamente en inglés. Utilicé algunos materiales en español, pero son contados por los dedos. Aprendí a realizar presentaciones orales en conferencias y en inglés, la cual todavía, estando en la maestría, no me sentía muy cómoda, y sin embargo, logré que me dieran un premio a la mejor ponencia oral, lo cual afianzó muchísimo mi confianza para utilizar este idioma en el ámbito académico. Defendí mi tesis en inglés, escrita totalmente en inglés, y en el 2006 comencé el doctorado en el programa de Language, Literacy and Culture en la misma universidad, en mi cohorte, y cada vez que tenía oportunidad en algún curso que tomaba y podía usar el español, mi lengua amada, lo hacía. De hecho, en mi diario de tesis se encuentran algunos poemas en español y hay cosas en español y otras en inglés. Mi ámbito del día a día también era compartido con gente que provenía de diferentes países, por lo tanto, a veces usaba un poquito de portugués, un poquito de francés, escuchaba alemán y era bastante variado. Mi directora de tesis doctoral era peruana y con ella tenía muchísimas charlas en español. Pero sin embargo, cuando hablábamos de la investigación, pasábamos principalmente a utilizar inglés. Mi defensa de tesis fue en inglés, la tesis fue escrita en inglés, me gradué y volví a Argentina y seguí ejerciendo la investigación gracias a una beca postdoctoral de repatriación que me ofreció el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas de mi país. Me inserté en un equipo de investigación donde interactuábamos principalmente en español, aunque realizábamos algunas lecturas en inglés. De hecho, la directora del equipo me dijo que la parte de mi perfil que les interesaba era que tenía un buen manejo del inglés por haber estado tanto en Estados Unidos y eso fue lo que les llamó a convocarme. Luego entré como investigadora asistente del CONICET y como investigadora, de hecho, manejo ambas lenguas. Fíjense, artículos publicados en revistas científicas, tengo exactamente 21 artículos publicados en inglés y 21 artículos publicados en español. Las dos lenguas son las que utilizo a diario para investigar, pero también cuando ejerzo la docencia en cuanto a la escritura académica. Enseño 2 cursos en 2 instituciones de formación docente, en profesorados de inglés. Enseño 2 cátedras relacionadas con la escritura académica en inglés. Esas cátedras las doy en inglés y fíjense que las publicaciones que produje sobre esas cátedras, una es en inglés y la otra es en español. Y además, dicto el taller de lectura, escritura y oralidad exclusivamente en español y de las experiencias llevadas en ese taller también tengo publicaciones en español. A nivel de posgrado, dicto cursos también en inglés y en español y también he escrito en inglés y en español sobre estas experiencias. Ambas lenguas están presentes en el día a día en mis actividades investigativas, docentes, y ambas lenguas son parte de mi identidad. That's why I was thrilled when I was invited to be part of this project and to edit the book review we are introducing to you today. I hope this project and many others could help to spread the use of different languages and regions. Thanks a lot for listening. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, como dije, hay 5 secciones en este libro. Lenguaje, poder y políticas, la primera sección. Segunda sección, las lenguas indígenas y criollas en la producción de conocimiento. La tercera, perspectivas y prácticas lingüísticas. La cuarta, perspectivas, reflexiones y procesos. Y quinto, iniciativas y perspectivas pedagógicas. Y como veas, en varias lenguas.
Bueno, el último capítulo de Ian Martin en Coda, en el capítulo final de nuestro libro, Ian reflexiona sobre el potencial de las iniciativas destinadas a contrarrestar la hegemonía de la anglosfera en la producción de conocimiento. Este capítulo es multilingüe y incluye un análisis del papel de las lenguas indígenas en la producción de conocimiento en un contexto en el que buscamos promover la diversidad lingüística y en Canadá un proceso de reconciliación entre los pueblos indígenas y no indígenas. Bueno, pues, ¿cómo hicimos en... Sí. Próximo. Bajando. Tanto. Ok. Subiendo. Así. Perfecto. Ok, ¿cómo hicimos en crear este libro multimodal y plurilingüe? Bueno, fue una negociación compleja entre académicos con ideas afines que estaban dispuestos a reflexionar y a buscar activamente la forma de poner en práctica un enfoque concreto para producir y evaluar el trabajo académico. Tuvimos varios años de amplias discusiones entre los editores, a menudo en varios idiomas, sobre nuestro enfoque común, incluyendo cómo usar o promover el uso del lenguaje estándar frente al no estándar, cuánta autonomía deberían tener los editores y los autores de los capítulos, etc. Hubo múltiples rondas de revisiones por parte de los autores, con los editores apoyando y los autores de los capítulos para mejorar su trabajo antes de compartir el manuscrito completo con la editorial, tras lo cual hubo unas cuantas rondas más de revisiones por parte de autores y editores. Como parte de nuestro capítulo introductorio, los editores creamos una serie de vídeos sobre identidad académica, algunos de los cuales voy a compartir contigo hoy, tal vez no, que no hay tiempo. Cabe destacar que la IA generativa jugó un papel importante en la producción y gestión de este libro. Personalmente, usé con frecuencia el software de traducción DeepL al comunicarme con otros, al revisar traducciones de resúmenes, etc. También permitimos a los autores usar IA generativa siempre y cuando fueran transparentes sobre cómo y por qué lo hacían. Bueno, de nuevo, puedes hacer clic en los enlaces si te interesa ver más de estos vídeos de identidad de los autores o ver los vídeos en los que hablamos de los retos y tensiones que conlleva editar un volumen tan grande y plurilingüe. Bueno, creo que dice implicaciones. Yes. Bueno, unas cuantas conclusiones de este proyecto. En primer lugar, a nivel teórico, creo que este proyecto demuestra que es posible un enfoque crítico y plurilingüe de la producción y la evaluación académicas. Y desde el punto de vista ontológico, no solo desafiamos las normas hegemónicas anglófonas y las jerarquías lingüísticas, sino que lo hicimos de manera colaborativa, lo que dio como resultado un volumen de alta calidad lleno de trabajos perspicaces procedentes de la mayoría, aunque no todas, las regiones de las Américas.
Vemos este volumen como un desafío para otros en nuestro campo y más allá, para que repliquen este tipo de trabajo mientras buscamos alejarnos de la promoción de la investigación anglófona aislada tras muros de juego. Producir este trabajo de acceso abierto fue, en nuestra opinión, una práctica contrahegemónica que allana el camino para otros que buscan llevar a cabo una producción de conocimiento más ética y equitativa. Bueno, este es nuestro libro contrahegemónico y aquí te dejo algunas preguntas para que reflexiones. Por ejemplo, ¿qué medidas sistémicas se pueden adoptar para democratizar o descolonizar la producción de conocimiento? ¿Qué potencial tiene incorporar una orientación plurilingüe y crítica a nuestro trabajo académico? ¿Qué medidas individuales estás tomando para contrarrestar las relaciones hegemónicas en la producción global de conocimiento? Y finalmente, ¿cuál podría ser el papel de las herramientas de Large Language Models a la hora de facilitar o frenar las prácticas contrahegemónicas? En cuanto a la última, te la voy a explicar un poco más a fondo ahora. Bueno, sobre la inteligencia artificial generativa y escritura académica. Bueno, para empezar, me gustaría aclarar que este no es mi campo de especialización. Sin embargo, creo que como profesionales de la lingüística aplicada tenemos que trabajar con la IA y tener una postura clara sobre cómo y por qué usamos este tipo de herramientas basadas en modelos lingüísticos a gran escala. Personalmente tengo más experiencia con el software de traducción tipo DeepL. Esta herramienta me ha resultado muy valioso cuando trabajo como editor de textos multilingües. Sin embargo, al considerar estas herramientas, no solo debemos pensar en su eficacia, sino también en la ética que sustenta su uso. En mi caso, he tenido cuidado de no incluir información identificable ni grandes cantidades de texto al traducir hacia o desde el inglés, tanto como autora como editora. Uso DeepL para producir traducciones precisas en la comunicación por correo electrónico, para la elección léxica en mis textos académicos y para fragmentos del lenguaje que pueden ser útiles en la argumentación. Además, lo usé en la preparación de estas diapositivas y notas. Y en definitiva, creo que la transparencia es clave. Y así fue como trabajamos como editores en nuestro libro. Les dimos a los autores la opción de usar las herramientas de la IA, pero tenían que indicarlo al enviar sus trabajos. Bueno, aquí quiero llamar tu atención sobre lo que considero que son tanto los aspectos positivos como los negativos del uso de herramientas de modelos de lenguaje grande o Large Language Models para los académicos plurilingües. Bueno, al lado positivo puede equilibrar un poco el terreno de juego para los que usan inglés como lengua adicional. Al negativo, posible pérdida de la voz individual. Al lado positivo, mejora un poco la confianza en una lengua adicional. Pero tal vez es una falsa sensación de confianza. Al lado positivo, permite una mayor participación en comunidades de debates nacionales y principalmente internacionales.
pero también al lado negativo no permite necesariamente el desarrollo de una práctica de escritura integral para los académicos noveles. Al lado positivo, puede ser útil para múltiples propósitos en múltiples etapas del proceso de escritura, pero también puede ser peligroso de usar por cuestiones de ética y eficacia para fines de escritura académica al lidiar con el indio y la revisión. Al lado positivo, puede ser útil para entender los códigos y convenciones de la escritura académica para publicación. Al lado negativo, puede reificar las prácticas normativas anglófonas relacionadas con la escritura académica, tipo elecciones retóricas y léxicas. Al lado positivo, permite una mayor colaboración plurilingüe, como ves con nuestro libro. Al lado negativo, hay alucinaciones que afectan la literatura científica. Y tengo un link aquí a recent article that shows that not only do these hallucinations exist, but they make it past the reviewers, past the editors, into the academic journals, and then they are there, concretely. Segundo. Ay, perdón, esta columna era para ser en español, pero es en inglés. Pero bueno, aquí tienes algunas recomendaciones que me gustaría compartir con todos ustedes y los responsables de la toma de decisiones y los docentes. Estaré encantado de responder a cualquier pregunta que tengas al respecto. En cuanto al texto resaltado, te invito a que eches un vistazo al siguiente diapositivo. Bueno, ¿qué puedo decir? Aquí en esta columna a la izquierda es para autores. Bueno, consider the ramifications of your language choices. Why am I using this language? What are the potential costs and benefits for myself and more broadly for other communities? What are the ramifications of my choice of publication outlet? Is it open access? Is it closed? Who is going to have access to my work? As academics, oftentimes we're incentivized to publish in the most prestigious journals. And yet, the communities that most benefit from that information are not receiving it because those journals are often published in English. And so challenge yourself to include linguistic and thus epistemic diversity as part of your practice. Use your platform as an author to challenge these normative practices that elevate English at the expense of other languages and create these language hierarchies. Bueno, y al lado editorial, adapt your editorial practices to include a more critical plurilingual orientation that values discursive and linguistic diversity, instead of pushing towards the center and standard language practice. Bueno, segunda columna para responsables políticos en las universidades, tiene en cuenta a los actores locales y regionales y nacionales, fomentar la publicación en español, fomentar la publicación en acceso abierto, establece políticas claras sobre el uso de la IA en general y es muy importante, financia iniciativas y centros de escritura académica, así como al cuerpo docente. Y para pedagogos, fomentar la producción plurilingüe, enfoque en las prácticas sociales de la producción de conocimiento, habla abiertamente sobre la política de elección del idioma, habla abiertamente sobre la ética y la eficacia del uso de la IA, y diseñar cursos en colaboración con especialistas en estudios de la escritura de otras disciplinas. Y estos son cursos para
para fines específicos de publicación. Por último, aquí te dejo algunas preguntas más para las que no tengo todas las respuestas, que vale la pena considerar mientras buscamos descolonizar la producción de conocimiento de una manera u otra. Muchas gracias por su tiempo hoy, y antes de que te vayas a disfrutar de tu almuerzo, voy a abrir un turno de preguntas, si hay tiempo, y comentarios del público. Ten en cuenta que puedes hacer tu pregunta en cualquier idioma, portugués, español, francés, inglés, pero probablemente te responderé en inglés. Muchísimas gracias. Aquí hay la información bibliográfica del libro. También si te vas para Google y coloca el nombre del libro, es Open Access y va a encontrar todo el libro. Ok, preguntas, comentarios. Que es una alucinación que dijiste que llega hasta las publicaciones. Alucinación. Alucinaciones. Ajá, Entonces, ¿qué son? que crea la IA como cuando estás usando, por ejemplo, pones en ChatGPT escríbeme un papel sobre este sujeto, y ChatGPT te da varias citaciones. Algunas de estas citaciones son imaginadas, no son reales, y creado por la IA. Estas son alucinaciones. Yes. Would you please tell me what would be your recommendations for a university press that publishes in Spanish, like to insert its publications into this ecosystem that benefits mostly English usage? Yeah, well, I mean, first, good that it's in Spanish. I think there's always space for this multilingual production, right? So, for spreading the publications, right, and increasing the impact of those publications, many journals these days and many presses are creating abstracts in multiple languages. So maybe the content is all in Spanish, but there's an abstract in English, and thus it can connect to a wider audience and increase the impact, etc. Again, as I would say to any publisher and any publishing house, trying to diversify the editorial board, right? Those who review this work, to include both emerging and established scholars, to include scholars who have different and diverse linguistic repertoires, etc. You mentioned that English is the most common, and of course, the most common language used in academic publishing and also publishing journal terms. That, in your opinion, considering that the world's changing right now because of Trump and all the stuff, all the things happening right now, that maybe that role that English have in our society could change. In your opinion, that change in terms of the different roles that maybe our countries in the global south could have right now, can change the role that English has in terms of academic publishing and publishing journal terms? Yeah, so I think there's hope to change the system, right? To change these dynamics, these power dynamics. So what I'm describing is a way of putting this into practice here, right? And challenging these relations of power, where English is often on top. You know, you can try to change things in multiple ways. You can put fire to everything and burn it all down and start again, or you can try to change things from the inside, right? And I guess this is a model of trying to incorporate those changes from the inside. So is there hope for a more diverse landscape of knowledge production? Yeah, and I think
Latin America in particular is a model geolinguistically around the world. People are looking to Latin America as an example of a plurilingual ecology of languages, right? Of genres and languages in academic production. Yeah, in Spanish, English, Portuguese. It's extremely plurilingual. Now, the missing element there is indigenous languages, right? What is their role in academic production, right? I don't have the answers there. We included a chapter in our book that's in Cree and English together, so it's translanguaging, switching from one language to another. So incorporating these indigenous languages is important, but it's extremely difficult, and it's not always desired by indigenous communities to be included in that global knowledge economy, right? They tend to operate outside of that economy because the understandings, the epistemology, and again, I'd like to highlight that epistemology, or the way that we understand the world, is really impacted by language. It's intimately connected to language. So promoting linguistic diversity is also promoting this epistemic diversity, right? So different ways of knowing and understanding the world, and different ways of doing in the world. And so I think that's a good argument for including more indigenous languages, for including a greater diversity in this landscape of production. Muchas gracias. Yo veo pues toda esta propuesta, por supuesto, muy potente. Nosotros, varios de los que estamos aquí presentes, hacemos parte de la red de equilibrios que tienen la educación superior. Y pues gracias también a esos intercambios es que tenemos al profesor James Corcoran aquí con nosotros. Y varias de las cosas que él dice han sido posibles porque también hemos encontrado, por supuesto, en académicos que tienen un enfoque de colonial contrahegemónico, colaboración con nosotros para hacer. O sea, hay un ejercicio de voluntad también del otro lado para poder trabajar colaborativamente. Pero bueno, estaba tratando de conectar un poco la discusión que hicieron frente al riesgo, frente a la desaparición posible de la universidad hace un rato, y pensando en esto de la democratización del conocimiento, de lo hegemónico y contrahegemónico. Creo yo también que las universidades han perdido muchísimo la oportunidad de hacer de promover más esa apropiación social de la ciencia, ¿no? En esos lenguajes tan crípticos, tan jerárquicos, que se manejan también en las publicaciones, en las investigaciones, la gente en general no tiene acceso a ese conocimiento porque no se aterriza a la gente, a la población en general. Entonces, ahí sí quisiera saber como tu opinión y tu perspectiva frente también hablando de contrahegemónico y de colonial, no jerárquico, cómo poder hacer también ese ejercicio. Yo creo que es lo que también ha permitido que las universidades se pongan en riesgo por estar en unas cumbres en donde no aterrizan para el pueblo y la gente lo que investigan. Abstracts in multiple languages. So maybe the content is all in Spanish, but there's an abstract in English. And thus, it can connect to a wider audience and increase the impact, etc. Again, as I would say to any publisher and any publishing house, trying to diversify the editorial board, right? Those who review this work, to include both emerging and established scholars, to include scholars who have different and diverse linguistic repertoires, etc. Thank you. You mentioned that English is the most common, and of course, is the most common language used in academic publishing and also publishing in general terms. That, in your opinion, considering that the world is changing right now because of Trump and all the stuff, all the things happening right now, that maybe that role that English have
in our society could change. In your opinion, that change in terms of the different roles that maybe our countries in the global south could have right now can change the role that English has in terms of academic publishing and publishing in your opinions? Yeah, so I think there's hope to change the system, right? To change these dynamics, these power dynamics. So what I'm describing is a way of putting this into practice here, right? And challenging these relations of power, where English is often on top. You know, you can try to change things in multiple ways. You can put fire to everything and burn it all down and start again, or you can try to change things from the inside, right? And I guess this is a model of trying to incorporate those changes from the inside. So is there hope for a more diverse landscape of knowledge production? Yeah, and I think Latin America in particular is a model geolinguistically around the world. People are looking to Latin America as an example of a plurilingual ecology of languages, right? Of genres and languages in academic production. Yeah, in Spanish, English, Portuguese. It's extremely plurilingual. Now, the missing element there is indigenous languages, right? What is their role in academic production, right? I don't have the answers there. We included a chapter in our book that's in Cree and English together. So it's translanguaging, switching from one language to another. So incorporating these indigenous languages is important, but it's extremely difficult. And it's not always desired by indigenous communities to be included in that global knowledge economy, right? They tend to operate outside of that economy because the understandings, the epistemology, and again, I'd like to highlight that epistemology, or the way that we understand the world, is really impacted by language. It's intimately connected to language. So promoting linguistic diversity is also promoting this epistemic diversity, right? So different ways of knowing and understanding the world, and different ways of doing in the world. And so I think that's a good argument for including more indigenous languages, for including a greater diversity in this landscape of production. Hopefully that answers your question. Pues, tratando de conectar un poco, pues, muchas gracias. Yo veo pues toda esta propuesta, por supuesto, muy potente. Nosotros, varios que estamos aquí presentes, hacemos parte de la red de lectura y escritura en educación superior. Y pues gracias también a esos intercambios que tenemos alrededor de Scorcom aquí con nosotros. Y varias de las cosas que dice han sido posibles porque también hemos encontrado, por supuesto, en académicos que tienen un enfoque de colonial contrahegemónico, colaboración con nosotros para hacer. O sea, hay un ejercicio de voluntad también del otro lado para que no trabajen colaborativamente. Pero bueno, estaba tratando de conectar un poco la discusión que hicieron frente al riesgo, frente a la desaparición posible de la universidad hace un rato, y pensando en esto de la democratización del conocimiento, de lo hegemónico y contrahegemónico, creo yo también que las universidades han perdido muchísimo la oportunidad de hacer de promover más esa apropiación social de la ciencia, ¿no? En esos lenguajes tan crípticos, tan jerárquicos que se manejan también en las publicaciones, en las investigaciones, la gente en general no tiene acceso a ese conocimiento porque no se aterriza a la gente, a la población en general. Entonces, ahí sí quisiera saber como tu opinión y tu perspectiva frente también a algo de contrahegemónico y de colonial y no jerárquico,
cómo poder hacer también ese ejercicio. Yo creo que es lo que también ha permitido que las universidades se pongan en riesgo por estar en unas cumbres en donde no aterrizan para el pueblo y la gente lo que investigan. Gracias por la pregunta. Bueno, almost all of my research is related to and comes from the classroom. So I teach a lot of courses on writing for publication to doctoral students, to master's students, to professors in various parts of Latin America, in Brazil, in Mexico, and my approach to that pedagogy is to promote plurilingual publication, not to just help publish in English, but to create the conditions for them to value this multilingual or plurilingual publication. And one of the parts of a course like that needs to be central is how do we connect, and this is a question for all academics, but how do we connect with the general public? How do we make our findings known to the general public? Which is a problem because academia often operates in silos, separate from the public that funds the work that we're doing as academics. And I think there needs to be a greater focus, for example, in courses on writing for publication by universities to promote these greater connections with communities where the research takes place. So in a course like a writing for publication course, I would say an interesting addition to that course is, okay, yes, you can publish in this high status journal in English. You can publish in this journal in Spanish to connect with a more domestic audience. But also, can you create a blog post? Can you create some way to make that information accessible to the general public? And this is an open question that I think we all have to consider more and more centrally. On the question of the role of universities, I think universities are a great space where they can be publishers, right? And where they can push for this change towards a more multilingual landscape. Now, this change has to come from within, and again, I think Latin America is a fantastic model. I had links to a journal that is connected to Reles, that publishes in English, Spanish, and Portuguese. And in fact, can I say this right now? I have an article that's being reviewed at that journal that is written in English and Portuguese, and that playing with language and moving back and forth between languages, right? And you think, wait, how can I read that if I only know how to read English? These translation tools today are extremely advanced and getting better all the time. So there can be a demand that's put on the reader, not just the writer. So the reader can be expected to access that word, translate when necessary, etc. But that type of multilingual journal, publishing in multiple languages, attending to the needs and the wants of a broader community, I think is a great model moving forward. Open access, multilingual, this is the way to go. Bueno, everybody looks hungry. So I will stop. Have a great lunch. Muchísimas gracias.